Ahí estamos. Buenísimo, gracias por recordarme. Bueno, Scrum es la metodología de desarrollo de software que vamos a usar durante esta cursada. Es importante, bueno, principalmente porque la van a usar durante el TPE, pero es mucho más importante porque es la metodología de desarrollo de software que se usa en la industria principalmente. Por amplia mayoría es la metodología de desarrollo de software más popular, sí, y bueno, nada, sí, Clau, decime. Perdón, Santi, creo que con los chicos no preguntamos si alguno trabajaba, ahora que nombraste Scrum se me cruzó. ¿Alguno de ustedes, chicos, trabaja en software, no? Sí, yo trabajo en Suma Solution, que hacen todo e-commerce. ¿Y trabajás con algún proceso o algo? Estamos trabajando mayormente con Kanban, porque hacemos proyectos de mantenimiento, pero ahora, a partir justo de este lunes, empiezo con Scrum, porque arrancamos un desarrollo, perdón, desde cero. Joya. Bien, por ahí más adelante, por ahí te vamos a molestar y te vamos a pedir que nos expliques cómo aplicas Kanban y podemos explicarle a los chicos también en qué consiste Kanban, que es algo que se usa también mucho en la industria, así tienen un concepto más general. Así que si no te molesta, por ahí, cuando terminemos el cuatrimestre o estemos por terminar, te pedimos que nos cuentes qué es lo que hacen con Kanban. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más trabaja? Por más de que no usen metodologías, ¿eh? Bueno, tenemos. ¿No? Conrado dice que estuvo trabajando y usaban alguna metodología específica, Conrado, donde laburabas. Scrum con Jira. Ok. Bueno. Y estaban cambiando a Git porque estaban usando SVN. Perfecto. Bien. Genial. Sí, hay muchas empresas que siguen usando SVN. En el TPE, de hecho, que se viene dentro de poco, ya arrancamos. Vamos a usar Jira, vamos a usar, obviamente, como metodología Scrum, y vamos a usar Git. Así que va a ser un poco una experiencia, digamos, donde van a juntar un poco lo que fueron aprendiendo en este primer año de cursada de Today, y van a usar un poco lo que aprendieron en web, lo que aprendieron en programación. Vamos a integrar lo que aprendieron en Git, y principalmente a nosotros lo que nos interesa es que aprendan Scrum, que es el objetivo un poco el gran objetivo, digamos, de la materia, ¿no? Bien, bueno, vamos a arrancar con un pequeño repaso de la primera clase, ¿sí? Estuvimos hablando de desarrollo de software, hablamos de las metodologías de desarrollo de software, ¿sí? Que en general lo que nos brinda una metodología es un ciclo de vida, ¿sí? Las distintas etapas que van a usar, los artefactos que se van a generar, y me está faltando acá en la slide los roles. Muchas veces los roles también están definidos por la metodología, ¿sí? Y lo que quiero que nos acordemos era el tema del ciclo de vida, ¿sí? Claudia les contaba de que existe un ciclo de vida, podemos llamarlo tradicional, o que se llama cascada, donde, por ejemplo, tenemos estas etapas, ¿sí? Que son requerimientos, análisis y diseño, implementación y testing. Pero, ¿cuál era el problema que tenía esta metodología más tradicional, ¿sí? Que teníamos que hacer completamente cada una de estas etapas para poder pasar a la siguiente. En el caso de requerimientos, por ejemplo, tengo que definir totalmente el 100% de los requerimientos
para pasar a análisis y diseño. Y tengo que hacer el 100% de análisis y diseño para pasar a la implementación. Y una vez que concluyo totalmente la implementación, recién paso a testing, ¿sí? Y habíamos visto otro ciclo de vida que se llama iterativo incremental, donde básicamente la idea es esta. En lugar de hacer el 100% del requerimiento, tomo una partecita de esto, ¿sí? Tomo el 10% de los requerimientos, por ejemplo. Y con ese 10% me voy a hacer la parte de análisis y diseño que correspondía a esa parte de los requerimientos. Y con eso me voy a hacer la parte de implementación, ¿sí? Con eso hago el testing y este caminito, ¿sí? De no el total, sino una fracción de los requerimientos, esa fracción de análisis y diseño, fracción de implementación, fracción de testing, es lo que se llama una iteración, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si hacíamos un proceso de desarrollo tradicional o en cascada, el problema es que como tengo que cumplir con cada una de las etapas al 100%, tardo muchísimo tiempo en llegar a este punto, ¿sí? Y este punto es importante porque es donde en general se produce un ciclo de feedback, ¿sí? Es donde hablamos y podemos mostrar lo que hicimos, bueno, no puedo escribir, con el cliente, ¿sí? Y entonces, si hacemos un ciclo de vida tradicional, ¿sí? Suponemos que teníamos un proceso o un proyecto que me iba a demorar 6 meses, vamos a tardar 6 meses posiblemente en llegar a este punto, al punto del feedback. Entonces, si hay algo que estaba mal, si hay algo que no era exactamente el producto que el cliente estaba esperando, entonces vamos a tener que empezar a volver en estas etapas, ¿sí? ¿Cuál es la mejora de iterativo incremental? Que se llega mucho más rápido a esta parte del feedback y que además vamos a tener muchas de estas etapas, ¿sí? Tantas como iteraciones tengamos. Entonces, una vez que llegamos a la iteración, lo que hacemos es, tenemos esta etapa de feedback y volvemos de nuevo a repetir el proceso para la siguiente iteración, ¿sí? ¿Y por qué se llama iterativo e incremental? Porque cuando lleguemos a este punto y que vamos a tomar otra parte de los requerimientos, no estamos arrancando de cero, sino que estamos trabajando ya sobre lo que habíamos construido en la iteración anterior, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que vamos trabajando incrementalmente sobre lo que teníamos. ¿Sí? Hasta acá más o menos estamos todos en la misma página, podemos arrancar con Scrum. Joya, bueno, acuérdense de este ciclo de vida, ¿sí? Bueno, charlemos de Scrum entonces. ¿Por qué damos Scrum? Damos Scrum porque es, como les decía al principio, la metodología que es predominante en el mercado. Según las encuestas, el otro día Guillermo nos mostraba una encuesta que se hace a miembros de distintas empresas y al menos 50% usa Scrum puro o dice usar Scrum puro y hay otro 30% que usa algún híbrido relacionado con Scrum. Entonces, hay mucha chance, digamos, de que cuando vayan a una entrevista de trabajo o que vayan a trabajar en una empresa, la empresa que los contrate esté usando Scrum o esté usando prácticas de Scrum. ¿Qué es Scrum? Scrum es esto, es una formación de rugby, ¿sí? Seguro lo vieron o jugaron al rugby y obviamente lo saben, pero es esta formación donde básicamente hay dos equipos que se abraza a cada uno de los equipos y trata de empujar para llevarse la pelota que está en el medio, ¿sí? Y Scrum en realidad se llama Scrum por esta jugada, porque es un poco la idea que quiere transmitir la metodología, ¿sí? De el equipo unido que empuja para
para llegar a un objetivo, ¿sí? Que en este caso el objetivo es el desarrollo de software. Bueno, solo para que sepan de dónde vienen. Pero sin embargo, ¿sí? Por más de que Scrum es una parte de la tecnología, ¿sí? Que usamos para desarrollar software hoy día, no es para nada nuevo, ¿sí? El libro con el que se hizo famoso es del 2001, pero la tecnología es anterior, es de fines de los 90. Y en este libro del 2001 arranca en la introducción misma ya con una frase que dice que Scrum no es una metodología, sino que es un camino, ¿sí? Esto tiene mucho que ver que en los 90 las metodologías de desarrollo que habían eran recontra pesadas, ¿sí? No sé si alguno usó UP, por ejemplo, o conoce UP. Era una metodología que te definía cantidad de roles, te definía cantidad de artefactos que uno tenía que ir completando en cada una de estas etapas, distintos workflows, ¿sí? Y entonces, bueno, un poco las metodologías ágiles son un poco reaccionarias, digamos, a todo este tipo de metodologías que se usaban en software en ese momento y que eran bastante onerosas, costosas, ¿sí? En cuanto al tiempo que llevaba, digamos, cumplir con cada uno de estos pasos. Pero la realidad es que mirándolo en retrospectiva, 20 años después, Scrum es totalmente una metodología, ¿sí? Porque nos va a dar un ciclo de vida, nos va a dar roles, nos va a dar eventos con los cuales tenemos que cumplir y nos va a dar artefactos que tenemos que crear, ¿sí? Un poquito, voy a demorarme unos 10 minutos para contarles un poco el alma de Scrum, ¿sí? ¿Qué es lo que sustenta un poco a toda la metodología? Y después sí ya nos vamos a meter bien con lo que es el framework de Scrum, ¿sí? Qué es lo que nos da, cuáles son los eventos, los roles, los artefactos y demás, ¿sí? Pero permítanme que charlar un cachito, digamos, de esta parte. Scrum también en esta introducción, ¿sí? Prometía que es un proceso que te ayuda a fallar en 30 días o menos, ¿sí? Esto viene de la mano de lo que contaba al principio, ¿no? De que con las metodologías tradicionales uno tardaba mucho tiempo, tal vez, hasta que tenía un ciclo de feedback con el cliente o con la parte de representante del cliente. Entonces podía pasar mucho tiempo hasta que vos sabías si estabas o no construyendo el sistema correcto, ¿sí? O qué porcentaje del sistema correcto estabas construyendo. Y Scrum se basa en esta iteración de planificar, ejecutar, reflexionar, ¿sí? Es algo que está muy presente en el framework y en las distintas actividades que propone, ¿sí? Primero planificamos lo que vamos a hacer, lo ejecutamos y una vez que lo hicimos, reflexionamos, que es básicamente inspeccionar lo que hicimos con el objetivo de poder mejorarlo, ¿sí? Bien. Como les decía, Scrum es un framework, ¿sí? Nos ayuda a definir nuestro proceso de desarrollo de software, es una metodología específicamente. Parte de su popularidad se basa en parte a que es bastante sencillo de entender, bastante fácil de implementar, y en unos pocos días uno puede entender, digamos, de qué se trata y adaptarse al proceso, ¿sí? Esto también está como bastante presente en las distintas empresas que en general tienen un proceso de entrenamiento, digamos, para la metodología específica o para la forma en la que la metodología se usa en las empresas, y que eso dura también poco tiempo. Y la idea, como les decía, es que Scrum nos va a dar una serie de reglas para los cuales nosotros tenemos que cumplir con ciertos eventos, ciertos roles que tenemos que tener y los distintos artefactos que tenemos que construir. ¿Qué es lo que los diferencia de otras metodologías ágiles? ¿Sí? Ustedes no vamos a hablar mucho de agilismo en esta materia, ¿sí? Porque no es mucho más amplio que esto. En general tienen la chance de hacer una optativa de métodos ágiles donde se ven más en general otras metodologías ágiles como Kanban, como Lean, que también se usan en el mercado, pero
Una de las características principales, digamos, que define a... Sí. No, que te iba a acotar que no es optativa para ellos, sino es seminario. Lo que ellos llaman seminario. Sí, gracias, un seminario. Sí, Disculpa. sí. No, gracias, Dore. Dentro de estas características, ¿sí? Las características que hacen distinto Scrum, una de las características que lo vamos a ir charlando durante la presentación es que hace que los equipos sean autodirigidos y autoorganizados, ¿sí? También reaccionario a otro tipo de metodologías que había en la época cuando surge Scrum, que tenían jerarquías muy rígidas y muy definidas, ¿sí? A diferencia de ese tipo de cosas, donde había managers, por ejemplo, Scrum piensa más en tener de alguna manera líderes, ¿sí? Pero es un grupo de software, ¿sí? Un grupo de desarrolladores que se autoadministra y se autoorganiza. Obviamente un grupo de desarrolladores dentro de una empresa, ¿sí? Pero el equipo tiene esa capacidad de autodirigir el trabajo. Otra de las características que hacen diferente Scrum, de las que vamos también a hablar durante la presentación, es que una vez que planificamos una iteración, no se puede agregar más trabajo, ¿sí? más flujo de trabajo que ese que ya se planificó, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo planificamos justamente. Y lo planificamos para trabajar en un tiempo fijo. Entonces no va a haber adición de trabajo. Otra de las características es una reunión que hay todos los días para sincronizar los esfuerzos de los distintos desarrolladores. También que al final de cada iteración va a haber una demo, ¿sí? Eso no pasa en todas las metodologías, ¿sí? En otras metodologías es, por ejemplo, cada cierta cantidad, ¿sí? O se acuerda antes de arrancar cada cuánto va a haber una demo. En Scrum no, en Scrum cada vez que termina una iteración va a haber una demo. Y por último, otra de las características fundamentales de Scrum es que las iteraciones son definidas de alguna manera o son dirigidas por el cliente, ¿sí? Por las prioridades del cliente. Esto quiere decir básicamente que el cliente dice de todo lo que falta hacer, qué es lo que le parece que es lo más prioritario y qué es lo que debería hacerse en la próxima iteración. Bien, un poco para contarles esto que yo les decía, así el alma de Scrum, digamos, todo en lo que apoya. Básicamente apoya también en 3 pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. La transparencia tiene que ver principalmente que el equipo de desarrollo es muy transparente con el cliente en cuanto a qué es lo que está pasando y cuál es el proceso que se sigue, ¿sí? Explica claramente al cliente cuál es el proceso, porque de hecho el cliente va a participar del proceso de desarrollo. Entonces, esto funciona particularmente si tenemos un cliente que acepta, digamos, los términos que Scrum impone, ¿sí? Que en este caso es un cliente que está participando, un representante del cliente que está participando del proceso de desarrollo. Y también es transparente con el cliente en cuanto a cómo estamos o cómo vamos con el proceso de desarrollo en cada momento. Esto en la práctica se traduce en, por ejemplo, que el cliente tiene acceso a nuestro Jira, ¿sí? O el cliente tiene acceso también al repositorio Git, ¿sí? Y en extremos, pero que lo hemos visto en los procesos de desarrollo de varias empresas, es al finalizar cada día, cada uno de los desarrolladores que son parte del equipo de desarrollo, le mandan un mail a este responsable del lado del cliente contándole lo que hicieron durante el día, ¿sí? A ese nivel también, digamos, se ayuda a tener más transparencia. El tema de la inspección y la adaptación van de la mano, ¿sí? Es esto que yo les decía, planifico, ejecuto, reflexiono. Entonces, la inspección tiene que ver también con 2 cosas, con los artefactos que genero, ¿sí? El artefacto más importante que voy a generar es el código fuente, pero también hay otros artefactos, ¿sí? Como documentación, por ejemplo.
y también la inspección del proceso. Esto ya no tiene que ver tanto con lo que estamos construyendo, sino cómo lo estamos construyendo, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Qué herramientas usamos. Entonces, todo eso se inspecciona, ¿y para qué se inspecciona? Para ver en qué se puede mejorar, ¿sí? Entonces, ahí está el proceso el pilar de la adaptación. Cuando encontramos algo que no funciona, tratamos de mejorarlo, de ajustarlo para que el proceso funcione mejor, ¿sí? Y de hecho, es tan importante que Scrum presenta 4 eventos que son para Santi, inspección, que ya lo vamos a ver. Sí. ¿tenés una pregunta de Conrado? Muchas gracias. Sí, avisen porque saben que estoy con 2, no sé si lo conté acá, estoy tan perdido con las clases, creo que no. Estoy con 2 monitores, pero no veo las preguntas. Entonces, de última avisen o desmuteen. ¿El cliente siempre es alguien con conocimiento de software? Bien, buena pregunta, Conrado. ¿Puede o no serlo? ¿Sí? En muchos casos lo va a ser, pero también en muchos casos no, ¿sí? Todo depende de la empresa para la que trabajes, el tipo de empresa que tenés, o sea, o los tipos de clientes que tenés. Sí, hay muchas empresas que hacen una especie de outsourcing, ¿sí? De subsistemas o de sistemas para otras empresas de sistemas. Entonces, en esos casos, en general, siempre tenés a alguien que es una persona con mucho conocimiento de software, pero puede que haya muchos casos que no, ¿sí? Entonces, Scrum no supone nada con respecto al responsable del lado del cliente. No necesariamente tiene que saber de software para poder participar del proceso de desarrollo, ¿sí? El responsable del lado del cliente ya vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene, ¿sí? Pero no va a codear, ¿sí? Ni tampoco va a seleccionar cuál es la tecnología, a menos, claro, que sea un requerimiento específico del cliente, ¿sí? ¿Respondí? Joya. Sigamos con una cosa más. No, de nada, pregunten, ¿eh? De Scrum, así de lo conceptual, y ya pasamos a la parte más sabrosa de todo esto, ¿sí? De qué es lo que efectivamente, qué es Scrum. Scrum también, toda la metodología se apoya en cinco valores. Uno es el coraje, ¿sí? Que básicamente lo podemos traducir que es la habilidad para hacer algo que sabes que es lo correcto, ¿sí? Aunque a veces sea difícil. Por ejemplo, desde la parte técnica podemos decir que tratamos de construir de forma más eficiente el software porque sabemos que va a ser más flexible y que va a ser más legible por otros compañeros, a hacerlo tal vez mucho más rápido, mucho más chancho, digámoslo, pero que después va a ser difícil de adaptar, de extender, ¿sí? Eso por un lado es el coraje. El foco es muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver con varias cosas, pero, perdón, el foco es primero que el equipo tiene que estar muy enfocado en saber qué es lo que va a construir, ¿sí? En el proceso a largo plazo y en el caso de cada iteración, en el objetivo que tenemos para cada una de esas iteraciones, ¿sí? Para cada iteración hay un objetivo y hay que cumplir con ese objetivo, y tanto agregar cosas que no tienen que ver con eso no es tan importante y nos hace perder el foco. Después está el compromiso, ¿sí? El compromiso también es fundamental porque Scrum funciona, no importa tanto si tenemos un equipo lleno de juniors o un equipo mixto entre juniors y seniors o lleno de seniors, porque lo que importa es que el equipo esté comprometido, ¿sí? Obviamente que si tenemos un equipo lleno de seniors va a funcionar mucho mejor que un equipo lleno de juniors comprometidos, ¿no? Un equipo lleno de seniors comprometidos, pero acá es fundamental el compromiso. Solamente como el trabajo es autodirigido y autoadministrado por el mismo equipo, funciona esto bien solamente si tenemos gente comprometida, ¿sí? Si tenés gente que está mirándole todo el día, entonces no va a funcionar, ¿sí? O si tenés un miembro, ¿no?, del equipo que se dedica a mirarle todo el día, no va a funcionar. Tiene que haber un compromiso real, digamos, de poder llegar a alcanzar el objetivo
para que esto funcione. Gente que no se adapta a ese tipo de trabajo tiene que buscar otro tipo de formato para otro tipo de metodología. Después del respeto, el respeto entre las partes y la apertura, que tiene que ver un poco con la transparencia, ¿sí? Pero también hay algo fundamental en Scrum, y es que estamos abiertos al cambio, ¿sí? No es que al principio del proceso de desarrollo firmamos un contrato donde decimos estos son los requerimientos y no nos vamos a mover de acá, sino que justamente la metodología ayuda a que podamos ir administrando estos cambios pedidos por el cliente. Bueno, y ahora sí vamos a la parte de qué es lo que nos da Scrum. Por un lado, Scrum va a definir los roles, ¿sí? ¿Cuáles son los roles? Bueno, define algo que se llama el Scrum Team, ¿sí? Que es el equipo en general. Y ese Scrum Team está compuesto por 3 roles. El Product Owner, que es el encargado desde el lado del cliente. El equipo de desarrollo, que es justamente el equipo de desarrollo, ¿sí? Los que van a trabajar en esto, los que van a programar. Y el Scrum Master, ¿sí? Que es la persona que de alguna manera está encargada de administrar el proceso de Scrum, ¿sí? De administrar la metodología. Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Primero el Product Owner, ¿sí? El Product Owner es como Santi, tenía otra pregunta, perdón. Sí. No, gracias, yo es que no lo estoy viendo. Bien, ahí justo voy a contar eso. Sí, el Product Owner tiene que ser una sola persona, ¿sí? Tiene que ser una única persona que está del lado del cliente. ¿Y por qué una sola persona? Porque el entry point que tenemos que tener con la empresa tiene que ser uno solo. Puede sí que nosotros hablemos con distintas personas o que el Product Owner nos haga hablar con distintas personas, ¿sí? Con distintos stakeholders, se dice, ¿sí? Que son las personas que están interesadas en el desarrollo del producto. Pero el Product Owner tiene que ser uno solo, ¿sí? Porque si no entramos en estos problemas de él me dijo o el otro me dijo, pero sí, yo quería tal cosa, ¿sí? Entonces, el responsable del proyecto del lado del cliente tiene que ser uno solo, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Scrum. Además, ¿qué es lo que va a hacer? El Product Owner va a ser el responsable de administrar esto que se llama Product Backlog en Scrum, que es la lista de todos los requerimientos del sistema, ¿sí? Tiene que expresar qué es lo que tenemos que construir. Y además de decir cuáles son los requerimientos, lo va a tener que priorizar, ¿sí? Va a tener que decir, estos son los más importantes, estos son los que me gustaría que podamos implementar en el próximo sprint, en la próxima iteración, ¿sí? Que iteraciones en Scrum se llaman sprint. Y asegurarse de que entendemos como equipo de desarrollo los distintos ítems que están ahí en el Product Backlog, ¿sí? Los distintos requerimientos. Y como les decía, este tema de priorizar va de la mano con este tema de elegir los objetivos para cada una de las iteraciones que se llaman sprint en Scrum. ¿Sí? Entonces, un poco así como Román, que desde el palco ve qué es lo que hay que hacer y sabe qué es lo que quiere que el equipo juegue. Tenemos el equipo de desarrollo también, ¿sí? Obviamente los que hacen el trabajo en serio, que como objetivo principal es que se van a comprometer a alcanzar el objetivo del sprint, ¿sí? Ya acuérdense, sprint es iteración, ya a partir de ahora voy a hablar de sprints. Y Scrum nos dice que estos equipos, para que funcionen, tienen que ser de 7 más menos 2 personas. ¿Sí? 7 más menos 2 personas. ¿Por qué? Porque
los equipos chicos hacen que sea más fácil la interacción y la comunicación entre los miembros del equipo. Algo importante es que no hay títulos acá entre el equipo de desarrollo, no es que hay, por ejemplo, vamos a tener un miembro de esos 7 más menos 2 que es el arquitecto de software, por ejemplo, y que nada más se va a dedicar a hacer arquitectura, ¿sí? O el líder del equipo, ¿sí? Ese tipo de cosas Scrum no las define, no están. O sea, todos los miembros del equipo tienen, por más de que haya distintos niveles de seniority, ¿sí? Tienen las mismas responsabilidades. Y en el caso de lo que tienen que hacer, se espera que esas personas sean cross-functional. ¿Qué significa que sea cross-functional? Bueno, un poquito algo parecido a lo que se llama full stack developer, si quieren, ¿sí? O sea, de que la idea es que todos puedan codear, puedan testear, puedan hacer algo de la parte de la interfaz, puedan hacer algo de la parte de base de datos, ¿sí? Y eso no quita igual que si alguno de los miembros del equipo es especialista, ¿sí? O le gusta más una determinada parte, que no pueda enfocarse más en eso, ¿sí? Pero, o sea, si en un determinado momento lo único que se puede hacer o lo único que hay para implementar es backend, o sea, eso significa, mejor dicho, que todos tienen que trabajar en backend, ¿sí? Obviamente, esto ya es más de la parte del management de la empresa, ¿sí? Pero cuando estamos por arrancar un nuevo proyecto con Scrum, va a ser responsabilidad, digamos, ya sí de la gerencia de la empresa, el administrar o el armar un equipo que tenga los skills necesarios para poder llevar adelante ese proyecto, ¿sí? Si es un proyecto, por ejemplo, que, no sé, que iba a ser con Angular, ¿sí? O sea, bueno, o sea, hay que buscar gente que sepa codear en Angular. Bien. Eso es el equipo de desarrollo. Y el último rol es el Scrum Master, ¿sí? El Scrum Master es, el libro le dice servant leader, creo que es, sí, pero es el facilitador, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es el que va a estar ayudando al equipo de desarrollo cuando haya distintos tipos de problemas. Por ejemplo, necesita determinado hardware, entonces va a tratar de ayudar, si eso es algo que es parte de la empresa de software, lo va a tratar de conseguir. ¿Sí? Si es que no logran contactar con el PO por varios días, es el que va a tratar de desbloquear ese tipo de situaciones. Pero principalmente el Scrum Master es la persona que sabe la metodología, ¿sí? Es el que leyó el libro, el que la tiene atada con Scrum y va a ser un poco la policía de Scrum, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Es el que va a asegurarse de que se cumplen los valores de Scrum, que se cumplen las prácticas que propone Scrum, las distintas reglas, ¿sí? Entonces va a ser un poco, digamos, el responsable de garantizar que el equipo de desarrollo, o mejor dicho, que el Scrum Team en general, sigue la metodología. ¿Bien? ¿Están claros los 3 roles diferentes que tenemos? ¿Alguna pregunta de acá? Bueno, un detallecito de esto, por ahí después va a salir la pregunta, ahora me acordé, es que el Scrum Master en la práctica, ¿sí? Wait, vamos de a una. Justo aparecieron muchas preguntas juntas. Alan, ¿se iba a abrir una carrera en la Facu para esto? Mirá, nosotros somos los que trabajamos en metodologías hace tiempo y nunca escuchamos, digamos.
Sí, lo que te puedo contar es que, por ejemplo, para Scrum Master hay distintas certificaciones, ¿sí? Particularmente de Scrum, de Scrum, atrás de Scrum hay una empresa, digamos, que hicieron los autores hace muchos años, y hay una especie de certificación de Scrum Master, ¿sí? Que dice que vos entendés la metodología, pero es un negocio, digamos, de esta empresa. Entonces, sí, exacto, como los títulos de inglés. Eh, pero no es algo que se pueda hacer de la facultad. Sí hay distintas empresas en Argentina, o sea, que hacen la certificación, o ya si no las empresas internacionales con la cual se puede hacer la certificación de Scrum Master. Pero no hace falta, a ver, no hace falta tener título universitario para hacer software, menos, o sea, para hacer Scrum Master, ¿sí? O sea, no, está bien, puede ser que algunas empresas vean con mejor ojo al que tiene la certificación, pero no es algo necesario. ¿El team leader sería el Scrum Master o va en parte del team? Pregunta Agustín. Excelente, justo lo que iba a comentar. Sí, es una especie de team leader, ¿sí? Pero quiero que entiendan que hay una diferencia fuerte entre lo que es un líder y lo que es un manager, ¿sí? El manager es el que da órdenes, el líder es el que marca, digamos, una dirección, ¿sí? En este sentido, sí, el Scrum Master podría ser un líder porque está marcando como la dirección en cuanto a lo que es el proceso, en cuanto es lo que en cuanto a lo que es la metodología. Pero dentro del equipo de desarrollo no hay un líder, ¿sí? El equipo de desarrollo, por lo menos lo que dice Scrum, y lo que sería un Scrum puro, es que dentro del equipo de desarrollo, todos los miembros del equipo de desarrollo, por más de que haya distinto nivel de seniority, se autoorganizan y se autoadministran, ¿sí? Se autodirigen. ¿Qué es lo que pasa en la vida real, ¿sí? En la mayoría de los proyectos? Y esto sí, sin perjuicio de que sea o no sea Scrum. Tener un Scrum Master, ¿sí? Una persona solamente dedicada para ser Scrum Master de un proyecto, es caro, ¿sí? Es muy caro tener una persona nada más que para chequear esto todos los días, para ver si fuiste a la reunión a las 9 de la mañana o no fuiste a la reunión a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las empresas? Distintas cosas, ¿sí? Hay algunas empresas que tienen varios Scrum Masters, ¿sí? Según el tamaño de la empresa, y esos Scrum Masters son los que sirven a distintos proyectos, ¿sí? Vamos a decir, una empresa tiene 10 proyectos, entonces tiene 10 proyectos, digo, entonces tiene un Scrum Master, ¿sí? Y ese Scrum Master se encarga de chequear, digamos, el proceso en esos 10 proyectos distintos con 10 grupos diferentes. Otra cosa que puede pasar, más parecido a lo que dice Lautaro, es que el Scrum Master sea un miembro del equipo de desarrollo, ¿sí? Podría ser tranquilamente, sí, que uno de los miembros del equipo de desarrollo, el que tiene más seniority o el que más le gusta la metodología y seguir esta parte del proceso, es el que hace el rol de Scrum Master, ¿sí? Pero, bueno, de nuevo, o sea, quiero aclarar esto. Hacer el Scrum Master no significa que sea el jefe del equipo, ¿sí? Creo que respondí todo, ¿sí? ¿Está bien? Ah, ¿y Scrum Master es una sola persona? Sí, es una sola persona en cada proyecto, ¿no es cierto? Sí. Puedes tener una empresa que tiene varios Scrum Master, pero cada proyecto tiene asignado un único Scrum Master. ¿Seguimos? Bien. El framework de Scrum. Ya vimos que Scrum nos da ciertos roles. Ahora veamos exactamente cuál es el framework. El framework lo que nos da son eventos con los que tenemos que cumplir y artefactos que tenemos que generar. El primer artefacto que nos dice que tenemos que cumplir es el Product Backlog, ¿sí? El Product Backlog es esta lista de todos los requerimientos que tenemos que implementar en nuestro proyecto. Es lo primero que se hace, y una vez que tenemos ese Product Backlog, vamos a tener un evento que se llama Sprint Planning. El Sprint Planning es una reunión donde nos vamos a juntar y vamos a decidir, junto con el PO, ¿sí? Acuérdense, PO es el Product Owner, ¿sí? PO.
vamos a tener esta reunión con el PO y lo que vamos a hacer es decidir cuál va a ser el objetivo del próximo sprint. Vamos a refinar y dar más detalle a esos requerimientos que teníamos y vamos a hacer el sprint. El sprint, vamos a trabajar en la implementación. Todos los días vamos a tener una reunión que se llama Daily Scrum para sincronizar esfuerzos y al finalizar el sprint vamos a tener la demo, ¿sí? Que es la sprint review. Obviamente cuando salimos del sprint también lo que logramos es construir un artefacto que se llama el incremento, que es el software. Con todo lo que sabemos acá, va a haber una reunión que se llama Sprint Retrospective, que lo que tratamos de analizar es cómo nos fue en el último sprint y donde estamos inspeccionando un poco el proceso de software para saber qué es lo que tenemos que mejorar. Una vez que terminó eso, volvemos a hacer otro sprint planning y arranca el proceso de nuevo. ¿Así hasta cuándo? Bueno, hasta que el cliente se le acabe la guita o que terminemos el proceso. Lo que pase primero es la cruda realidad. ¿Sí? Vamos a ir viendo... Perdón. Sí, tenía otra pregunta. Bien, buena pregunta, Fede. PO y PM no es lo mismo, ¿sí? PO es algo que te define el Scrum, ¿sí? Que es el Product Owner, que es el representante del lado del cliente, ¿sí? Es el que sabe qué es lo que hay que construir. El PM es algo que definen otro tipo de metodologías, ¿sí? En particular metodologías que no son ágiles, que es Product Manager, ¿sí? En ese caso, en general, ese rol de PM está más relacionado con metodologías que tienen una jerarquía más definida, ¿sí? Donde ya no hay líderes, sino que hay managers. ¿Sí? Es una persona más... Yo hago esta diferencia, que me gusta la diferencia, me parece que es bastante clara. El líder señala, digamos, hacia dónde tenemos que ir o qué es lo que nos está faltando. El manager es el que reparte trabajo, da órdenes, que dice, bueno, vos te vas a ocupar de esto, vos te vas a ocupar de esto otro, ¿sí? Eso no debería pasar en Scrum, por lo menos en un Scrum puro, ¿sí? Sin embargo, sí, sabemos, hay empresas que además de, dicen hacer Scrum, pero tienen un PM, ¿sí? Nosotros lo que decimos con eso, a ver, cada empresa hace lo que mejor le parece y mejor le funciona, ¿sí? Eso ténganlo claro, la metodología de desarrollo es esa. Lo que sí es muy importante para nosotros es que ustedes entiendan que cuándo es Scrum y cuándo no es Scrum. A ver, no es un pecado no hacer Scrum, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que ustedes puedan diferenciar qué es lo que la metodología dice y qué es lo que no, ¿sí? Entonces, muchas empresas hacen esto que yo les decía, que es una especie de híbrido, ¿sí? Sí, hago Scrum, pero tengo un PM. ¿Sí? Hago Scrum, pero el grupo de desarrollo no testea, sino que tengo un grupo de Quality Assurance aparte que hace todos los testing de mis productos, ¿sí? Ese tipo de cosas pasa montones, ¿sí? No es Scrum, pero, o mejor dicho, se llama Scrum Bat, ¿sí? Así lo pongo en el chat. Scrum Bat, porque dicen, hago Scrum, pero sí, me falta tal cosa. No es exactamente Scrum puro. Bien. Lo que les voy a contar ahora cada uno de estos en detalle, ¿sí? Y un poquito viendo cuál es, bueno, justamente el detalle de cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? Lo dije oralmente, ¿sí? Pero para que quede claro, Scrum, yo les decía, nos da eventos y artefactos. ¿Cuáles son los eventos? El Sprint Planning, el Sprint, el Daily Scrum, el Sprint Review y el Sprint Retrospective. ¿Cuáles son los artefactos? El Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento. Eso es todo lo que Scrum me dice con respecto a eventos que tengo que tener y artefactos que tengo que construir. Arranquemos por el Sprint, que es el más importante y es donde más tiempo
vamos a estar, ¿sí? El sprint tiene un formato que se llama Timebox. ¿Qué significa Timebox? Que tiene un tiempo fijo definido antes de arrancar el sprint. En el caso de Scrum, nos dice que un sprint tiene que durar un mes o menos, ¿sí? En general, la mayoría usa sprints de 3 semanas, ¿sí? Y que durante ese sprint tenemos que tener se llama Potentially Release Product, ¿sí? Que lo que tenemos es que al final del sprint, uno tendría que tener un producto que sea potencialmente realizable, ¿sí? Que si el cliente quiere hacer una release de eso, tendría que funcionar. Obviamente con funcionalidad acotada, ¿sí? Solamente de lo que de lo que implementamos hasta el momento, ¿sí? Pero que tendría que funcionar. Y hay algo muy importante que no me quiero olvidar y que lo vamos a trabajar en el TPE, que es que ese incremento tiene que estar en DAN, ¿sí? Esto viene a colación de algo que se llama criterio de DAN, que es súper importante en Scrum, y es básicamente ponernos de acuerdo en cuándo una tarea está implementada. Vamos a suponer de que somos un desarrollador, que es lo que somos, ¿sí? En un proceso, estamos desarrollando un producto y tenemos una tarea que es implementar la interfaz de usuario para dar de alta un usuario en guaraní, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuándo dejo de trabajar en esa tarea? ¿Sí? ¿Cuándo terminé? Bueno, si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿sí? No lo vamos a hacer porque somos una banda, pero si les pregunto a cada uno de ustedes, seguramente las respuestas van a ser muy diferentes, ¿sí? Muchos van a decir, bueno, sí, que esto terminó cuando lo terminé de implementar, ¿sí? Otros van a decir que no, que cuando lo implementé y testé que funcionaba, ¿sí? Y así, podemos llegar a tener un montón de preguntas. La realidad es que cada empresa, o en todo caso cada equipo de desarrollo, va a determinar cuál es el criterio de DAN que sigue, ¿sí? Los criterios de DAN más comunes que aparecen es que se implementó, que se documentó, se testeó, se creó un test de unidad asociado, ¿sí? Esto se pushó al Git, se mergeó en la rama que correspondía, se pasaron los distintos tests, por ejemplo, si es que se usó algún sistema de test online, ¿sí? Entonces vamos a usar eso. Y una vez que pasó todo eso, ¿sí? Y que aseguramos de que funcionaba, entonces ahí recién la tarea está terminada, ¿sí? Bueno, obviamente esto va a depender de cada empresa de software. Pero bueno, es algo muy importante y es algo que siempre hay que definir, que en general está definida por la empresa. Volviendo al sprint, podríamos pensar, digamos, que un sprint es como un pequeño proyecto que tiene este horizonte de 3 semanas, 4. ¿Por qué estos sprints cortos? ¿Sí? La idea es reducir el riesgo, como en el proceso que hablábamos hoy de cascada, ¿sí? El tener sprints cortos nos ayuda a ser más predecibles en cuanto a qué es lo que podemos llegar a hacer en ese determinado tiempo. Es más fácil para poder inspeccionar lo que hicimos en cuanto a procesos, ¿sí? No es lo mismo mirar para atrás 6 meses que mirar para atrás 3 semanas. Es más fácil, obviamente, también adaptarlo. Y sobre todo es limitar el riesgo con respecto a,
a lo que estamos construyendo, ¿sí? De que, por ejemplo, no estemos construyendo lo que el cliente necesita, ¿sí? O que haya cambios del lado del cliente, porque simplemente cuando lo ven no se da cuenta que no era lo que necesitaba, o porque al cliente le cambió la vida, ¿sí? O cambiaron las reglas de juego. Por ejemplo, si estamos haciendo un componente para un sistema financiero que tiene que ver con un determinado impuesto y que ese impuesto deja de existir o cambia, bueno, entonces eso significa que lo que hicimos ya no sirve y lo vamos a tener que cambiar, ¿sí? El reducir los tiempos de desarrollo hace que ayude a reducir este riesgo, ¿sí? Porque la posibilidad de que ese cambio en la ley justo coincida con el momento donde vos lo estás implementando es menor. Bien. Algo importante que se los decía antes es que una vez que el sprint arranca, nosotros ya sabemos, ya lo planificamos al sprint y ya decidimos qué es lo que vamos a hacer durante el sprint, ¿sí? Cuáles son las tareas que vamos a implementar. Entonces, una vez que arranca el sprint, no hay adición de trabajo al equipo de desarrollo, ¿sí? No puede venir el PO y decir, ¿sabes qué? Ya que estás, agregate esto otro, ¿sí? No, ese ya que está no funciona en Scrum, ¿sí? Tenemos otros mecanismos para trabajar con el cliente cuando tiene este tipo de situaciones, pero no funciona en Scrum ese tipo de cosas, ¿sí? Recién cuando termine el sprint, lo que le decimos al cliente, sí, ¿sabes qué? Dale, lo vemos, pero recién para cuando termine el sprint y vemos si lo priorizás primero, si te parece que es muy prioritario, ya lo hacemos para el próximo sprint. Pero en este sprint hacemos lo que se planificó, ¿sí? Y entonces, dentro de un sprint, lo dejo porque siempre surge esta pregunta en algún momento, ¿sí? Pero en realidad es algo que pasa muy raramente y es que un sprint se cancele. Los sprints se cancelan y cuando hablamos de cancelarlos, los cancela el Product Owner, ¿sí? En casos muy, muy, muy excepcionales y es realmente muy raro que esto pase, pero básicamente es cuando el Sprint Goal se vuelve obsoleto, ¿sí? Como esto que les decía, el ejemplo del sistema financiero, donde estamos trabajando en algo que va a calcular un impuesto y mientras estamos trabajando ese impuesto deja de existir o cambió. Y bueno, en ese caso posiblemente el objetivo se volvió totalmente obsoleto, no tiene sentido que sigamos trabajando en esto porque ya no existe más. Entonces se da de baja el sprint y barajamos de nuevo. Pero, de nuevo, es muy raro que esto pase. Otro de los eventos es el sprint planning. En el sprint planning pasan varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es decir cuál es el objetivo del sprint, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estamos haciendo el guaraní, entonces decimos, bueno, en este sprint, en las próximas 3 semanas, vamos a trabajar en todos los servicios que el sistema le va a ofrecer al alumno en cuanto a inscripción de cursadas, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que ese es el objetivo del sprint y va a ser el sprint de los servicios de cursada para el alumno, ¿sí? Entonces, está claro cuál es el objetivo. Una vez que tenemos el objetivo, vamos a ver en el Product Backlog cuáles son las tarjetas, bueno, las tarjetas, ya vamos a ver por qué digo tarjetas, cuáles son los requerimientos que están asociados a eso, ¿sí? Y vamos a ver, también ya sabemos de antemano cuánto tiempo va a durar el sprint. En general, la mayoría de los equipos usa sprint fijos, ¿sí? Todos los sprints son de 3 semanas, por ejemplo. Entonces tenemos que ver cuánto de ese trabajo podemos hacer en las próximas 3 semanas. Y en esta reunión, lo que vamos a ir haciendo es refinando, ¿sí? Y agregando información a cada uno de esos requerimientos que por ahí estaban definidos muy general, que era simplemente, por ejemplo, permitir que un alumno se pueda registrar a un final, ¿sí? Entonces, bueno, ese permitir que un alumno se pueda registrar a un final no es suficiente para que lo podamos implementar. Entonces, en esta reunión que va a estar todo el Scrum Team, ¿sí? Acuérdense que todo el Scrum Team es el equipo de desarrollo, el Product Owner y
también el Scrum Master, es un buen momento para preguntarle al Product Owner, bueno, ¿y qué datos hacen falta para eso? ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos, ¿tienen que ver las correlativas o no? ¿Se puede escribir libre y regular? Bueno, todas las preguntas que se le ocurren que tienen que ver, digamos, con la inscripción a un final de parte de un alumno. Entonces, lo que va pasando acá es que estos requerimientos que estaban un poquito generales en el Product Backlog, los vamos a ir refinando, ¿sí? ¿Para qué los refinamos? Y porque necesitamos saber qué es lo que tenemos que implementar, ¿sí? Y además, además de saber lo que tenemos que implementar, porque nosotros necesitamos estimar cuánto tiempo nos va a llevar eso, ¿sí? Porque acuérdense, el sprint tiene un tiempo fijo, ¿sí? Ya sabemos que, antes de arrancar, ya sabemos qué día va a ser la demo, ¿sí? A qué hora va a ser la demo, porque hay que bloquear los calendarios de la gente que va a asistir a esa reunión. Entonces, como ya sabemos cuándo es que tenemos que terminar, tenemos que asegurarnos que el trabajo que nos comprometamos a hacer acá en el sprint planning sea acorde al tiempo del sprint, ¿sí? Esta reunión, como todo en Scrum, es time box. En este caso se sugiere un máximo de 8 horas para un sprint de un mes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un sprint de 3 semanas, va a ser una reunión de máximo, ¿sí? No tiene por qué durar eso, 6 horas. Y acá un poquito el rol del Scrum Master es asegurarse de que esta reunión se lleva a cabo y que todo el Scrum Team participa y además que cada uno sabe cuál es el objetivo. Principalmente esto por el PO, ¿sí? Porque el PO va a tener un rol acá que es, bueno, tiene que tener el backlog priorizado, va a tener que ser también el que defina cuál es el objetivo del sprint y a partir de ahí lo que hay es una charla para definir exactamente qué es lo que tenemos que implementar, ¿sí? Pero una vez de que empezamos a hablar qué es lo que tenemos que implementar, ¿sí? Con el Product Owner, el equipo de desarrollo va a pasar a la parte más técnica dentro de esta reunión, que es, ok, ya entendimos qué es lo que tenemos que implementar, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a hablar de dos cosas, ya no solamente los requerimientos, sino ya la parte técnica de cómo lo vamos a implementar. Porque cuando empezamos a hablar de cómo lo vamos a implementar, empiezan a aparecer, por ejemplo, tecnologías que necesitamos, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar de tecnologías, bueno, es mucho más fácil estimar cuánto tiempo llevan este tipo de tareas, ¿sí? Que tienen que ver con el cómo y no tanto con el qué, que es como un poquito más general de qué es lo que hay que hacer. Después tenemos otro evento que nos define Scrum, que es el Daily Scrum, ¿sí? También esta reunión se llama Daily Stand-Up Meeting. ¿Por qué Stand-Up Meeting? Porque es una reunión que se suele hacer de parado. ¿Por qué? Para que dure menos tiempo, ¿sí? Es una reunión que está en box, 15 minutos, ¿sí? Donde nada más está el equipo de desarrollo. La idea es sincronizar actividades y crear un plan para las próximas 24 horas. Es una reunión muy sencilla, básicamente es la ronda de los desarrolladores, donde cada uno va diciendo 3 cosas. ¿Qué es lo que hizo desde la última reunión? ¿Qué es lo que va a hacer hasta la próxima reunión? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer en las próximas 24 horas? Y si está trabado con algo o no. ¿Sí? Está trabado con algo o no es un paso muy importante también en esta reunión. Obviamente que las dos anteriores son importantes, pero se hacen fácil, ¿sí? Porque uno cuenta, bueno, hice esto, voy a hacer esto otro, pero a veces hay gente que obvia esta parte, ¿sí? Porque, bueno, nada, por una cuestión de prurito profesional, si quieren, sí, de que uno no quiere contar cuando está trabado, cuando no puedes pasar algo, pero es muy importante contar si alguien está trabado. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo el equipo está en el mismo barco acá y están todos comprometidos a llegar en una fecha con determinado trabajo. Entonces es importante, digamos, que el resto del equipo esté enterado si hay alguien que hace 3 días que está tratando de pegarle un servicio que no puede acceder, ¿sí? Por un lado es eso, por una cuestión de transparencia hacia el equipo, es importante. Pero la otra razón por la cual es importante contar los obstáculos es porque tal vez alguien,
¿sí? Otro de los miembros del equipo de desarrollo ya tuvo un problema similar, o es experto en eso, o ya sabe cómo solucionarlo, ¿sí? Entonces, el contar los obstáculos ayuda a solucionar eso mucho más rápido. ¿Cuál es el rol del Scrum Master en el Daily Scrum? Bueno, asegurarse que el equipo de desarrollo tiene esta reunión todos los días, ¿sí? Y que todos participan, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y es muy importante, de hecho, en el mismo libro de Scrum dice que nadie tendría que llegar tarde y que si alguien llega tarde, deberían haber penalidades, ¿sí? Debería haber algo, una especie de multa, digamos, para el que llegue tarde, ¿sí? En muchas de las empresas que conocemos que siguen Scrum, básicamente eso significa que al otro día tenés que llevar facturas. Bien, seguimos. Vamos ahora con el Sprint Review. El Sprint Review al final, bueno, estuvimos trabajando durante estas 3, 4 semanas en el trabajo, bueno, finalmente lo vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar qué es lo que hicimos. Vamos a tener esta reunión donde va a estar el Scrum Team, ¿sí? Todo el Scrum Team, desarrolladores, Product Owner y Scrum Master, pero además vamos a sumar a la mesa a los stakeholders, ¿sí? Creo que lo dije hoy, pero lo digo de nuevo, los stakeholders son todas las personas que están interesadas en el desarrollo del sistema. En este caso van a ser otras personas del lado del cliente, ¿sí? Donde puede estar también el que pone la plata, por ejemplo, que se llama sponsor. Y es un buen momento para hablar del sistema porque en general estas personas durante el proceso de desarrollo es el momento donde las vamos a ver, ¿sí? La idea es inspeccionar lo que se hizo, ¿sí? Mostrar el software funcionando y también es Timebox, son 4 horas para un sprint de un mes. Esta reunión en particular tiene así como bastante ceremonias, ¿sí? O pasos a seguir. La idea sería esta. El Product Owner explica cuáles son los ítems del Product Backlog que se habían priorizado, ¿sí? para este sprint y qué es lo que efectivamente se hizo y qué es lo que no se hizo de eso que se había priorizado. Una vez que el Product Owner explica eso, le pasa el mando al equipo de desarrollo, ¿sí? Que ahí va a contar lo que funcionó bien, lo que se pudo hacer y lo que no, y para aquello que no, por ejemplo, si nos habíamos comprometido a hacer algo y no se pudo, se va a explicar por qué pasó eso, ¿sí? Y si tenemos una idea de cómo lo vamos a solucionar. Después sí pasamos a lo que es la demo, ¿sí? Donde se va a mostrar el software funcionando. Y ahí viene una ronda, digamos, de preguntas con los stakeholders. Y ahí terminaría, digamos, con respecto a lo que hicimos. Pero este es un gran momento, dado que tenemos a los stakeholders en la mesa, para ver qué es lo que nos queda por hacer en el Product Backlog. Entonces, se aprovecha este momento para discutir qué es lo que deberíamos hacer en el próximo sprint y no se planifica ni nada, ¿sí? Porque se va a planificar en el próximo sprint planning, pero sí se empieza a hablar de qué es lo que podría llegar a entrar, se ven algunos detalles que podemos llegar a ir agregando en nuestro Product Backlog y, bueno, nada, algunos detalles más que se pueden llegar a ver acá. Y por último, el último evento que nos define Scrum es este que se llama Sprint Retrospective. En este caso, los que participan es el Scrum Team. Y lo que vemos es, la idea acá es qué es lo que se puede mejorar con respecto al proceso que se está siguiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? De nuevo, Timebox, 3 horas como máximo, en general mucho más corto para un sprint de un mes. Y la idea entonces, como les decía, es identificar qué es lo que podemos mejorar. Básicamente, la idea es trabajar sobre estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que funcionó bien? Hasta ahí todo bien, porque tirarse flores siempre es fácil. ¿Qué es lo que no funcionó tan bien y que podría ser mejorado? ¿Sí? Esta parte
es donde por ahí aparecen más trapitos de lo que no está funcionando, ¿sí? Bueno, sí, yo te dije, pero... Y una vez que se habla sobre esto, ¿sí? El objetivo, digamos, de poder identificar qué es lo que no funcionó bien es para ver qué es lo que nos comprometemos a hacer para el próximo sprint, ¿sí? Lo que se llama un actionable commitment. ¿Qué es lo que nos proponemos cambiar para que el proceso funcione mejor en el próximo sprint, ¿sí? Entonces esto termina con una especie de minuta también, donde se dice, bueno, qué es lo que funcionó bien, qué es lo que se podía mejorar y qué es lo que nos comprometemos a hacer. Esos serían todos los eventos. ¿Dudas hasta acá? Ok. Bueno, sigamos con la última parte, que son los artefactos. Bueno, los artefactos dijimos que eran 3, Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento. En cuanto al Product Backlog, ya lo dijimos, ¿sí? Es la lista de todos los requerimientos del sistema y el responsable de decir qué es lo que está ahí es el Product Owner y además es el responsable de priorizarlo. Dijimos que es un living document, ¿sí? Es decir, esto va a evolucionar con el proceso de desarrollo. Es un documento cuando yo digo un documento, por ejemplo, un documento de Google Docs, ¿sí? Obviamente existen herramientas específicas para hacer esto, como Jira, ¿sí? Pero tranquilamente puede ser un documento de Google Docs donde tenemos todos los requerimientos y a medida que va pasando el tiempo vamos volviendo a ese documento para completar, agregar detalle, tachar las cosas que ya hicimos, ¿sí? Otra cosa que por ahí es importante acá es que si bien el Product Owner es el responsable, eso no significa que sea el que va a escribir estos requerimientos, ¿sí? Estos requerimientos en general se escriben de forma colaborativa entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Y lo otro importante es que al principio del proceso de desarrollo yo tengo una idea más o menos de todos los requerimientos, pero el nivel de detalle de esos requerimientos no es el mismo para todos, ¿sí? Por ejemplo, para todo lo que vaya a venir para el próximo sprint seguramente va a estar mucho más detallado y tengo mucho más idea que para lo que va a pasar en 3 sprints a partir de esto, ¿sí? Entonces, esto tengo mucho mayor nivel de detalle y esto tengo, bueno, una vaga idea de lo que tengo que hacer, pero cuando llegue el momento lo veremos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la razón de esto? La razón de hacerlo de esta manera es que no gastar tiempo en algo que no sabemos si vamos a implementar finalmente o si es algo que va a cambiar, ¿sí? Porque falta mucho todavía para que llegue el momento de implementar eso. La diferencia con el Sprint Backlog es que es, bueno, en definición, el conjunto de Product Backlog Items que están seleccionados para un sprint. En este caso ya están lo suficientemente refinados justamente para poder pasarlos a un sprint. Y si bien esto se define en la reunión del sprint planning, ¿sí? Donde uno termina haciendo un detalle, un refinamiento de las de los requerimientos, me adelanté una clase, de los requerimientos hasta que uno tiene a nivel, digamos, de pequeñas tareas que tiene que hacer. Este Sprint Backlog se sigue modificando durante el sprint, pero los únicos que están autorizados a modificarlo es el equipo de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué el equipo de desarrollo? Bueno, porque justamente la idea es acá que el Product Owner no me puede agregar más trabajo, pero si el equipo de desarrollo durante el sprint le faltan detalles para implementar,
Entonces, estos son los casos, digamos, en los que va a seguir modificando el Sprint Backlog y refinándolo hasta que tenga todo el detalle suficiente para poder implementarlo, ¿sí? Relacionado con el Sprint Backlog y ya trabajando dentro del Sprint, una vez que termina esta reunión del Sprint Planning, nosotros tenemos el Sprint Backlog. Acá lo que tenemos son un conjunto de tareas lo suficientemente refinadas para que las pueda agarrar un desarrollador e implementarlas. Entonces, ¿se acuerdan que al principio de esta presentación yo les decía que en Scrum el trabajo es autodirigido? ¿Cómo se hace eso? Bueno, Scrum nos provee un mecanismo que se llama Scrum Board, ¿sí? Un tablero de Scrum, que es básicamente un tablero donde tenemos, vamos a olvidarnos de esta primer columna que tenemos por acá, por el momento. La clase que viene la retomamos, pero tenemos 3 columnas: To Do, In Progress y Done, ¿sí? Una columna donde vamos a tener todas las tareas que tenemos que hacer en este sprint, después las que están en progreso y las que ya se terminaron. Entonces, una vez que terminó el sprint planning y que yo ya tengo todas las tareas, este tablero va a estar, todas las tareas que tenemos van a estar en To Do, ¿sí? El resto van a estar vacías. ¿Cómo funciona el tema de autoadministrarse o autodirigir el trabajo en Scrum? ¿Cómo es que se hace posible? Bueno, empezamos a trabajar, ¿sí? Venimos acá al tablero, decimos, esta me interesa porque a mí me gusta hacer UI, entonces, y esto es de UI, así que lo voy a hacer. Un desarrollador viene, agarra la tarea, le pone su nombre y la pasa in progress, ¿sí? Entonces, una vez que está trabajando en in progress, una vez que está lista, ¿sí? Acuérdense que para estar lista tiene que cumplir el criterio de Dan, la pasamos a la siguiente. Entonces, de esta manera, Scrum nos ayuda, digamos, a cumplir con esta idea del trabajo autodirigido, ¿sí? Cada uno va eligiendo cuáles son las tareas de las que quedan, ¿no es cierto?, que quiere hacer. En muchas empresas, sobre todo si trabajamos en el mismo lugar físico, a veces esto se hace con uno de estos pizarrones blancos y en el mismo pizarrón uno va pegando sticky notes y esos sticky notes se van despegando y se van moviendo según el caso. En grupos que trabajan de forma distribuida se usa distintos software para usar eso, como gratis. Hay uno que es nada más para hacer tableros, que se los recomiendo si lo quieren usar en algún desarrollo propio, que se llama Trello. Es de Atlassian, bueno, no era antes, pero la compró hace un tiempo. Y es de Atlassian ese tablero. Quité la presentación, ¿no? Vuelvo, ahí ya respondo a la pregunta que había. Ahí está. No, les termino de contar esta idea y ya respondo a las preguntas. En los grupos que trabajan entonces en el mismo lugar, en general se usa algún pizarrón y sticky notes, en los que no, algunos sistemas específicos como Trello o como Jira, que Jira, bueno, es mucho más grande que solamente un tablero de Scrum, sirve para hacer muchas más cosas, lo vamos a ver durante el TPE. Y la pregunta de Diego, ¿cómo se sabe cuánto tiempo va a durar cada tarea? ¿Se atomizan para que sean medibles o se estima cuánto va a durar para llegar a cumplirla cuando termine el sprint? Diego, la parte de estimación de tareas es súper compleja, intervienen un montón de cosas y justamente uno no sabe cuánto tiempo va a durar, uno lo estima basado en ¿qué? En la experiencia, y eso a veces es complicado de hacer, por varias cuestiones. No es trabajo del Scrum Master, porque los que asumen el compromiso de hacer el trabajo, ¿sí? De cuánto trabajo nos comprometemos a hacer en las próximas 3 semanas, en el próximo sprint, son los miembros del equipo de desarrollo, ¿sí?
Si bien el Scrum Master puede ayudar a coordinar ese momento donde uno va a estimar cuánto trabajo llevan, es responsabilidad del equipo de desarrollo el decir cuánto tiempo va a llevar, porque son los que van a terminar asumiendo la responsabilidad de que lo van a implementar. Ahora, esa estimación, como te digo, está viciada por un montón de factores. Por ejemplo, es una tecnología que conocemos, que no conocemos, ¿sí? Eso va a afectar. También va a afectar si el equipo de desarrollo ya trabajó anteriormente juntos o no, ¿sí? O sea, lo que para una persona que es experta en algo, por ahí le parece que va a tardar una semana, para otro que no tiene idea le parece que va a tardar 3, o al revés, ¿sí? El que sabe que esto es largo y es complicado y lleva 3 semanas, y el que no tenía idea le pareció que era fácil porque era una interfaz y que llevaba una semana. Entonces, todo ese tipo de cosas, acá la respuesta es básicamente que mejora con la experiencia, ¿sí? A medida que tenés un grupo más experimentado y sobre todo que trabajó juntos, vos vas a tener una idea más acabada de cuánto tiempo va a llevar. En esta materia, vamos a aprender una técnica de estimación que se usa en la mayoría de los equipos, que se llama Poker Planning, pero, digamos, la primera vez que estimemos, claramente que no le vamos a pegar, ¿sí? No esperamos de que lo hagan, porque eso lleva mucha práctica, básicamente, ¿sí? Pero es responsabilidad, entonces, del equipo de desarrollo. De nada. Bien, entonces se entiende más o menos cómo se van moviendo las cosas. Lo otro que les quería contar con respecto a esto es que esto es lo que se llama un radiador de información, ¿sí? El Scrum Board es un radiador de información. Ahí lo muteé. Es un radiador de información. ¿Por qué? Porque nosotros mirando el tablero podemos saber cómo venimos como equipo, ¿sí? Entonces, si faltan 3 días para la demo y esta primer columna está llena de tarjetas, ¿sí? La columna de to-do está llena de tarjetas, sabemos que venimos un poco al horno, ¿sí? En cambio, si avanzó y la mayoría de las tarjetas están del lado del done, entonces sabemos que posiblemente vengamos bien, ¿sí? También hay herramientas más específicas para saber cómo venimos. La van a ver con Guillermo en una clase que van a ver con Jira, por ejemplo, que ayuda a tener alguna idea de eso. Pero bueno, un poco esa es la idea del tablero de Scrum. Y lo último que nos falta es el incremento, ¿sí? El incremento, una especie de definición sería que es la suma de todos los PBIs que se completaron durante un sprint y todos los sprints anteriores a ese. Acá como importante es que acuérdense que es un producto potencialmente releaseable, ando a saber cómo lo podemos traducir a eso, un producto potencialmente instalable, ¿sí? Deployable, y que tiene que estar en DAM, ¿sí? No puede ser trabajo parcialmente hecho, lo que está terminado, y que se tiene que poder usar independientemente de si el PO decide o no hacer un release de eso en su compañía, en el caso de que sea algo interno, o hacia afuera, hacer una alfa, una beta, en el caso de ser un producto. Sí, lanzable, sí, suena raro, ¿sí? ¿No? Porque uno lo que hace son releases. Pero sí, podría ser un verbo en español que podamos usar. Bueno, hasta acá es lo que tengo para contarles hoy, ¿sí? Que es un poco Scrum. Con esto pueden hacer el práctico 2, que ya está en el Moodle. También van a ver que el práctico 2 es cortito, que es bastante teórico. Lo que quiero decirles también es que no se confíen, ¿sí? Porque a partir de la próxima clase empieza el trabajo fuerte con respecto a esto.
Así que, bueno, a partir de la próxima clase ya van a tener también, tenemos así como un shot de mucha teoría al principio, pero una vez que lo ponemos en marcha, arranca full el TPE y también vamos a tener bastantes prácticos para hacer. Y yo no me acuerdo si lo dijimos o no, pero también para que lo sepan, ¿sí? Tenemos, es como bipolar esta cátedra, porque tenemos por un lado el TPE y por otro lado tenemos los prácticos, ¿sí? El TPE lo tienen que aprobar para poder aprobar la cursada, y el parcial también, ¿sí? Pero lo que vamos a tomar en el parcial no va a tener tanto que ver con lo que les vamos a tomar en el TPE, ¿sí? Entonces, el consejo, por favor, traten de llevar los prácticos al día, ¿sí? Necesitan saber las dos cosas, tanto lo que están los prácticos como hacer el TPE, por más de que haya algunos conceptos que van a aparecer en los dos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir trabajando igual, tenemos el foro ya para el práctico 2. A partir del práctico 3, posiblemente que ya van a tener más trabajo para hacer, vamos también a trabajar por este medio, ¿sí? Haciendo alguna consulta virtual, quedándonos un rato más para trabajar de esto. Ahí Diego pregunta, perdón Santi, pregunta si el verbo puede ser lanzable. Sí, lanzable, entregable, puesto a producción, ¿no? Sería... Ahí está el por qué no traducimos las palabras en inglés. Porque tenemos problemas, porque se pierde el significado. En inglés creo que queda bien claro, pero cuando lo pasás... Bien, el día Sprint Planning, en esa jornada el PO se queda todo el día, solo la mitad del día. Mirá, en el Sprint Planning el PO tiene que participar, ¿sí? En general el proceso no significa que esté en el mismo lugar físico, ¿sí? El PO puede estar por conferencia, ¿sí? Por call. Sí tiene que estar porque el proceso en general es: agarramos un requerimiento, lo refinamos hasta el nivel tarea, más o menos vemos cuánto tiempo, esto lo vamos a charlar en las próximas clases igual, vemos cuánto tiempo nos llevan esas tareas, y una vez que más o menos nos llevan esas tareas, tomamos el próximo requerimiento, ¿sí? Entonces, cada vez que vamos hablando de todo esto, ¿sí? De todas las tareas, pueden surgir un montón de dudas, que es el PO el responsable de responder a esas preguntas, ¿sí? Entonces está durante toda la reunión, que eran 8 horas para un sprint de un mes. Juan Ignacio, yo quería consultar con el tema del Moodle. ¿Se puede hacer algo en la configuración para que no se requiera autorización para volver a ver los videos de las clases? Sí, yo ya para todas las personas que al menos pidieron una vez la configuración, automáticamente van a tener acceso para esta segunda clase. Así que eso, sí, preocúpense. También hice para todas esas personas que ya habían pedido al menos una vez alguno de los videos, hoy no tuvieron que pedir permiso para ingresar a la reunión, ¿sí? Porque ya estaban cargados en el evento del calendar que nosotros manejamos esto. No les estamos mandando la invitación, o no les estamos mandando, mejor dicho, mail de invitación, la invitación les va a aparecer en su calendar, pero con el email que ustedes, si ustedes están logueados con el email que ustedes pidieron autorización en algún momento para ingresar a los archivos, ya van a tener, ya van a poder ingresar a la reunión, a la clase sin autorización. Gracias, Diego. Tratamos de mejorar día a día. Yo tengo dos cositas para preguntarles. ¿Pudieron hacer el trabajo práctico 1? ¿Tienen alguna duda general que podamos charlarla ahora? ¿O algo específico que quieran después por el Moodle? Hablen ahora o trasládenlo para el Moodle, al cuestionamiento. ¿Lo pudieron hacer sin problemas? ¿Lo miraron? Sí, es muy teórico, pero bueno, son conceptos que deberían entender porque ya les voy avisando, les vamos avisando que son
Posibles, sí, preguntas de parcial, así que, y algunas posibles preguntas de final, por lo tanto debe quedar claro, ¿sí? No, por ahora no hay que entregarlos. Oh, espera que lo abro. Sí, es el mismo inciso que hablamos la otra vez, ¿te acordás, Santi? El inciso 6 del ejercicio 1, El de diagramas, el modelo diagrama. sí. A ver, Sí, eso lo pueden considerar como que es un artefacto. sí, sí. Sin entrar en detalle en cada modelo o diagrama, sino que es un artefacto en cada etapa del ciclo de vida. Sí, pasó que nos quedó fuera de la clase 1 al final que se dio y va a quedar más adelante cuáles son los distintos modelos y diagramas. Por el momento no se preocupen, pero ya cuando empecemos a hablar de diagramas va a quedar más claro. Pero a nivel general, considérenlo como que es un artefacto dentro de cada etapa. Claro, cuando hablamos de eso, hablamos básicamente de artefactos. Le dimos ese nombre, que era cualquier documento que yo generaba en las diferentes etapas del ciclo de vida, ¿sí? Tómenlo como sinónimo, modelo, diagrama, artefacto, ya sea un diagrama con una estructura, con una ceremonia donde cada uno de los elementos tiene una semántica particular, o algún documento de texto que me explica algún concepto de esa etapa. Modelo, diagrama, barra, artefactos. Se les queda más claro. Con respecto a la pregunta de Lautaro, de los factores a la hora de elegir un modelo de ciclo de vida, el factor más importante es la estabilidad de los requerimientos. Si vos tenés total certeza de que primero, los requerimientos no van a variar, ¿sí? De que están fijos y que el dominio es más o menos conocido, entonces podrías usar un ciclo de vida en cascada, si querés, ¿sí? Pero en el caso de que esos requerimientos puedan llegar a variar, entonces iterativo incremental. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y la otra pregunta que yo tenía para hacerles, que la verdad que no lo hicimos la clase pasada, pero para tener un panorama general, por si hay que tomar alguna medida, es todos tienen buena disponibilidad de internet, todos tienen equipamiento, conocen de alguien que no pueda asistir a las clases o, digamos, alguien que tenga algún problema particular. No sé si con ustedes los charlamos, me parece que no. Desde la facultad nos están pidiendo que si alguien tiene algún problema, yo calculo que deben haber recibido algún mail, informen para poder solucionarlo, ¿sí? Digamos, no queremos que nadie se quede sin tener clases, por esa razón, si saben de algún compañero que no puede acceder, avísennos así, así vemos cuál es el problema puntual. Bien, nada. ¿Algo más, Santi? No, por mi parte no, solo eso. Suspende la grabación.